del campo en que se opina, porque el crítico es un mediador, el crítico no es un castigador, no es un destructor y tampoco puede ser un individuo que solamente se dedique a la alabanza, a hacer exégesis de los fenómenos artísticos y literarios. El crítico es un mediador entre la producción artística y el público. Pienso que debe haber crítica y que esta tiene que tener varias funciones. Una función de educación, de orientación a espectadores, a consumidores del arte, una función reguladora, regula qué y norma qué es arte y qué no lo es, o lo categoriza, una función de retroalimentación para el mismo creador, cualquiera que sea la manifestación de cómo me ve el cuerpo de la crítica, de estas personas especializadas, etc. Pero no solo la crítica especializada debe ocuparse de valoraciones de productos comunicativos. Desde la prensa diaria se puede orientar al público y facilitarles herramientas teóricas para evaluar un programa de televisión o una obra plástica. Yo pienso que el papel del periodista es fundamental. En primer lugar, porque el periódico es el que más llega a una mayor cantidad de gente. Las críticas especializadas, pues como lo dice su nombre, generalmente salen en revistas para un público muy determinado, se mueve dentro de el campo de los intelectuales, del alto pensamiento, y el periódico, pues bueno, permite orientar, ayudar a apreciar mejor una obra. La crítica haya sus espacios en los medios de expresión general, es un tipo de crítica que no es que no es una crítica dirigida a la permanencia en los ámbitos académicos, que no es un tipo de crítica dedicada que se refiere a aspectos investigativos, aspectos demasiado especializados, sino que es un tipo de crítica que tiene que tener en cuenta el público en general, porque el arte, ¿qué cosa es en el público? El público cubano suele ser exigente cuando se trata de evaluar productos comunicativos, pero las opiniones casi siempre están respaldadas por un gusto personal alejado de argumentos teóricos. En los últimos tiempos han surgido programas que intentan crear en el televidente un sentido del debate, pero aún son insuficientes y no se puede hablar de una cultura crítica ni entre el público ni entre los creadores. El público cubano tiene una capacidad de análisis crítico muy superior a de otras latitudes. Sin embargo, pienso que los creadores no, que los creadores que hay como un prejuicio muy grande en ver en el crítico al enemigo, y hay que prepararse contra el enemigo, y cuando el crítico me pone en evidencia, el crítico entonces, esto mismo que tú decías, destructivo, o está haciendo pública la parte menos edificante de la labor cultural y tal. Existe también una falta de cultura de la crítica en el público en general, que se expresa a veces en una expresión muy trivial que seguramente todos los televidentes han oído, sobre todo con las críticas de cine, cuando se dice que si el crítico ataca una película es porque la película es buena. Ese tipo de trivialidad nace justamente de una falta de valoración social, de una falta de jerarquización del papel de la crítica como parte de un proceso de comunicación general. Dentro de la misma directiva del ICR, hasta donde conozco, hay una vocación, hay una intención de desarrollar espacios de crítica, de reflexión crítica, tanto para educar al pueblo y para que los mensajes no sean de sugestión, o que no haya una lectura de sugestión, sino una lectura crítica, de reflexión de lo que le ponen, y como para también que sirva de elemento de retroalimentación de los creadores y que haya un debate. La crítica, a veces, no cuenta con el reconocimiento que merece como mediadora entre la obra artística y el público. En la medida que todos valoren la opinión de estos estudiosos, los productos comunicativos tendrán menos lugares comunes y fluirá un mecanismo de renovación de ideas. Seguimos en un paréntesis sobre la crítica con Dean Luis Reyes. Recientemente se estrenó La Edad de la Peseta del joven realizador Pavel Giroux. Incluso hay otros proyectos de jóvenes que están haciendo este tipo de cine. ¿Crees tú que ante estos nuevos proyectos hace falta, digamos que un nuevo tipo de crítica? O te pregunto, ¿qué crítica o qué posición crítica asumir ante este fenómeno del cine cubano? Los críticos nos quedamos atrás hace rato. Y eso es algo que a mí me da mucha felicidad, ¿no? Constantemente hay que estar un poco quemando etapas. Porque lo que ha estado sucediendo en los últimos 5 o 6 años en el audiovisual cubano es algo
que no se puede analizar ni se puede comprender mucho menos con las viejas armas melladas de la crítica renacentista que todavía muchas veces se aplica, ni mucho menos con esa forma de desmembrar la película como si se estuviese ante un cadáver disecado y bueno, la fotografía es por aquí, el sonido por allá. O sea, esa forma de la crítica que un tanto, aunque todavía se practica, está muy desligada de los estilos culturales de los tiempos que corren. Y de hecho, lo que ha ocurrido en el audiovisual cubano no ha sido más que resultado de un proceso que está en la realidad. En ese sentido, la crítica tiene que apretarse el cinto y yo creo que constantemente ir con la velocidad de los tiempos, porque la realidad también está mutando a mucha velocidad. Y hoy en día las formas culturales y muchas formas subculturales también están mutando constantemente e incluso es imposible hasta para el crítico, hay que ser honestos, estar al tanto, estar detrás de todo eso, pero tiene que hacer su esfuerzo, tiene que hacer el esfuerzo. Sí, no puede quedarse atrás. ¿Cómo crees tú, Dean, que se pudiera o que se debiera articular la crítica para que se convierta en un mecanismo de autorregulación dentro de la cultura? Haciendo crítica. Hay algo que sucede con esta actitud intelectual de participación, de irrupción en un diálogo con tus congéneres, con la gente que te rodea. Y es que si el crítico, el pensador, el intelectual, se aísla del escenario público, un tanto tiende a corromperse. Porque es que se trata, como quiera que sea, de una actividad de servicio. Aunque dé mucho placer personal, e incluso de hasta premios, pero uno tiene que estar participando de lo que sucede. Y en los últimos años en Cuba hay como nunca espacios para ejercer la crítica. Espacios donde el pensamiento cultural, la crítica incluso sobre la sociedad, tiene cabida. Hay revistas en todas las provincias, tenemos los sitios web, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de proyectos importantes, se suceden conferencias y demás, pero ¿hasta qué punto eso está participando, eso está logrando sumergirse en el escenario público general? Yo creo que el crítico en Cuba sigue participando mucho del cenáculo, sigue friéndose en su propia salsa. Yo creo que también nos pasamos la vida quejándonos de que las instituciones no crean escenarios propicios para nuestra inserción. A veces esos no son los escenarios. Creo que los escenarios hay que crearlos, hay que crear escenarios que funcionen y en los cuales tengamos una función que sea práctica. No creo que el crítico deba ser un elemento más o un elemento decorativo dentro del proceso de gestión de la cultura. En los medios, por ejemplo, yo creo que habría que gestionar muchos más proyectos en los cuales el juicio crítico, no estoy hablando ni siquiera del crítico, el juicio crítico estuviese presente. Muchas veces, por ejemplo, en la televisión se presentan películas a partir de criterios que perfecto pueden estar en el texto, pero detrás de eso puede haber incluso películas, digamos, muy reaccionarias, incluso con valores incluso hasta dañinos. No estoy diciendo que no se vean, estoy diciendo que el juicio crítico tiene que estar, no puede ser un juicio ingenuo, no puede ser alguien que, digamos, tomó una consideración. Creo que en eso los gestores de los proyectos culturales sí tienen que tener asesores, buscar formas de diálogo con este tipo de especialistas. No se trata de la tiranía de los críticos, como se ha dicho en otro momento, pero creo que estos juicios tienen que estar insertos en el proceso de emisión de contenidos culturales y tienen que participar dentro de un debate público normalmente, como te decía al inicio, desde la discrepancia, creo. Pero muchas veces rechaza las críticas negativas. ¿Te parece a ti que efectivamente los creadores sí tienen una cultura de la crítica o no? Yo creo que el crítico tiene que ser muy responsable, como te decía al inicio, pero sobre todo comprometerse hasta incluso la posibilidad de quemar las naves en lo que está haciendo. En ese sentido, yo creo que con los creadores pasa más o menos lo mismo. Hay algunos que no te hablan, o con otros puedes tener las discusiones más grandes, puedes tener incluso las discrepancias más grandes y mira, tan amigos como siempre, no pasa nada. Creo que en ese sentido se trata de ganar madurez, en el diálogo. Es una forma, es esto mismo que estamos haciendo tú y yo, es conversar, es dialogar. Se trata de una crítica que a veces se ejerce desde aparentemente un sitio superior, desde una jerarquía impositiva. Yo creo que hay distintas formas de hacerlo. Yo siempre creo que trato de apelar por la humildad. Me parece que uno siempre, cuando se aproxima al objeto que está evaluando
desde la intención de comprender, incluso cuando emite un juicio negativo, a veces difícil de tragar, mira, se agradece. Muchas veces no se agradece ni así. Muchas veces te exigen prácticamente, algunos creadores, eso también pasa, que sean juicios positivos, que sean aplausos, y bueno, también